Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero darles la bienvenida a las personas que nos sintonizan, ya sea desde Facebook o desde YouTube. Muy agradable tenerles acá. Estamos en una serie, de hecho hoy es el penúltimo domingo de la serie, la penúltima prédica es hoy, la próxima semana cerraremos serie, que hemos denominado La cercanía de Dios. Y en esta serie hemos estado hablando de una conversación, de una disertación más bien, que Saulo de Tarso ha tenido en la congregación de Antioquía. Una Antioquía que está más o menos en lo que hoy es el centro de Turquía, por lo que es una de esas congregaciones de Galacia, que después reciben una carta del apóstol. Y en esa conversación él empieza a describir la venida de Dios y cómo todo apuntaba a Dios. Por eso le hemos llamado la cercanía de Dios. Y la semana pasada pues hacíamos una pausa para hablar de una respuesta. Hoy queremos hablar de otra respuesta que como humanos tenemos que quisiéramos dar. Porque ¿cuál fue la respuesta humana a la primera venida del Mesías? ¿Cuál fue la respuesta humana? Yo sé que hoy en día Dios ha hecho un milagro y 2000 años después, o cerca de 2000 años después, estamos conociendo el mensaje. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe quién es Zoroastra. ¿Ha escuchado usted hablar de Zoroastra? Bueno, un dios persa, una religión persa mucho más grande que el cristianismo en el siglo IV, por ejemplo. Pero hoy casi nadie sabe si no lo estudia en la historia. Cuando yo le digo a usted Diana, por ejemplo, usted se acordará de la malograda princesa de Gales, pero realmente ella fue nombrada en honor a una deidad del siglo I que era mucho, mucho más grande que la creencia de nosotros en el Mesías. Lo que estoy tratando de decir es que todo esto nos ha llegado por la misericordia de Dios y Dios se ha permitido, porque este es un mover de Él, que nos llegue a nosotros. Pero ¿cuál es la reacción normal humana al acercamiento que Dios ha tenido? De eso queremos hablar. Y nuestro verso que nos lanza a ellos es Hechos capítulo 13, versículo 28. Y Saulo les dice ahí: aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo levantara. Por supuesto, que lo levantara en un madero. Otra vez lo leo. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo levantara. Como yo fui un niño que nació en la banca de una iglesia y me crié toda mi vida en la iglesia, la muerte y la narrativa de la muerte del Señor Jesús fue siempre algo que impactó mi vida y mi crecimiento. Y en mi imaginación de niño, yo viendo ya los demás elementos, la televisión y un montón de cosas, ¿verdad? Los viajes de Julio Verne, por ejemplo, los viajes en el tiempo. Yo soñaba con crear, miren, esto es una imaginación de un niño de 7, 8 años. Yo soñaba con crear una máquina del tiempo y con regresar a este momento histórico con unos 10 autoparlantes en el cual, cuando todo el mundo está diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, yo pudiera decir, no, no lo crucifiquen, Él es el Dios de la vida. Esa era como una de las ilusiones que yo tenía de niño, porque yo pensaba, si hubiera estado allí, no le hubieran dado muerte. Claro,
Yo no sabía que eso tenía que pasar, o tal vez no lo conectaba tan bien. Porque si yo hubiera sido uno de los que estaban allí gritando, seguramente también yo hubiera pedido su muerte. La respuesta humana de aquel o de aquella persona a quien Dios no se revela, en el mejor de los casos, es la indiferencia. En el mejor de los casos, la respuesta humana al acercamiento de Dios y a todo lo que eso implica es la indiferencia. El Evangelio enseña en Romanos capítulo 3, versículo 9, y Pablo dice ahí, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya se va a explicar. Y Pablo dice, de ninguna manera, como dirían en Estados Unidos, no way. Si dice eso en México quiere decir otra cosa, pero en Estados Unidos quiere decir no way, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado, dice Pablo, que tanto judíos como no judíos, es como ha de entenderse ahí la palabra griego, es decir, todo el contexto humano, todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. A las primeras generaciones de creyentes que venían, se les había dicho que habían algunas corrientes que voy a resumir en dos. La primera era, mira, sí, tú estás atrapado en un cuerpo malo, busca la muerte, porque en la muerte tu espectro se libera y lo que está dentro de ti es bueno. Tu espíritu es bueno, pero tu cuerpo es malo. Eso se conoce como gnosticismo y es una religión griega. Pero por otro lado estaba el mover judío que decía, ¿sabes qué? No, es que tú no eres malo, tú eres malo y bueno. Dentro de ti hay dos inclinaciones, una inclinación al bien y una inclinación al mal. Esto es judío. Pero el Evangelio está enseñando que todos, desde Adán hasta la persona que nació justo en este segundo, en cualquier lugar del mundo, estamos bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Significa que hay un ente que nos gobierna y el ente es el pecado, el error, la muerte. El humano está distorsionado. Todos los humanos estamos bajo pecado y aquí es muy interesante porque esta palabra habla de una subordinación. Quiéralo usted o no, quiéralo yo o no, todos tenemos una inclinación al pecado, estamos bajo pecado. Quiero apartarme de inclinación porque el judío decía, usted es bueno y malo, como usted quiera. El griego decía, usted por su cuerpo es malo, pero lo que está dentro de usted es bueno y que se libere y así usted puede irse con los dioses al campo elíseo, etcétera, etcétera. Era más o menos las creencias que se tenían. Pero Saulo viene y ataca a estas dos corrientes que son las más fuertes y dicen, no, nosotros estamos, no importa si usted es judío y cree en la escritura y guarda los mandamientos, usted está bajo pecado. No importa si usted viene de otra creencia, con mayor razón usted está bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, podríamos interpretarlo. Por eso es que está escrito, y eso está en los Salmos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice Saulo, no hay quien busque a Dios. Y esto retrata a la humanidad. En el sentido de que no buscamos a Dios. No hay quien haga el bien. Por supuesto, yo estoy hablando de salvación y bien hacia Dios. Porque a veces, por ejemplo, como decía Jesús, ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un huevito estrellado, le da un escorpión? ¿Verdad? Eso no lo hacemos. Sabemos hacer algunas buenas cosas, pero en función
de heredar la vida eterna en función de una relación con Dios, no hay quien busque el bien. Nadie es bueno. A Jesús se le acercó un joven que se conoce en la teología como el joven rico, quizás usted lo ha leído, y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me hablas de lo bueno? Nadie es bueno, solo yo. Solo que está hablando en tercera persona, solo Dios, le dice. Solo Dios es bueno. ¿Bueno qué haré? No puedes hacer algo bueno. Solo Dios es bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, a veces podemos ser buenos con los que amamos, pero ¿no es cierto que también hemos sido malos con los que amamos? ¿No es cierto que si nuestros hijos buscan a un psicólogo a los 20, 25 años, la mayoría de sus problemas van a estar relacionados con sus padres, con quienes decimos ser a quienes más amamos? Miren, hablando con alguien de psicología, en una terapia, recibiendo yo la terapia, me decía, no, es que, ¿qué le pasó a usted de niño? Pero si de niño los actores principales eran mis padres y yo siempre he creído que ellos me querían con todo su ser. Pero no, como padres herimos, marcamos a nuestros hijos. Entonces, todos los humanos estamos bajo el yugo del pecado. No importa la religión, no importa si usted lo ve con un cuello blanquito acá, no importa si usted lo ve predicando todos los domingos en esta pantalla. Estoy hablando de Michael, de Miguel, de mí pues. No importa si usted lo ve con sombrero, una barba larga y todo vestido de negro. No importa si usted lo ve en un monasterio. No importa dónde usted lo ve. Todos los humanos estamos bajo pecados. Estamos subyugados al pecado. Eso es lo que Saulo está diciendo. Por eso necesitamos un Salvador, porque nosotros no podemos encontrar un camino a la salvación. Necesitábamos que Dios marcara ese camino y que Dios se acercara y que Dios se revelara. Y en este contexto, leemos ahora Hebreos 6:13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice ahí, no pudiendo jurar por uno mayor, otra versión dice, no habiendo uno mayor por quien jurar, juró por él mismo. Y lo que tenemos que conectar es que cuando Dios llama a Abraham y le da un testamento, porque Dios no le dio un pacto a Abraham. Porque en un pacto, si yo hago un pacto con Javier, que lo tengo aquí a mi derecha, entonces yo tengo que poner una parte y Javier tiene que poner una parte y eso es un pacto entre dos. Por ejemplo, vamos a hacer el pacto de juntarnos a las 8 de la noche. No, mejor Javier, hagamos un pacto de juntarnos este próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en la iglesia. Trae 30 quetzales. Y entonces él está diciendo que sí. Pero si no viene, él rompió el pacto. Un pacto genera dos. Pero Dios no le dio un pacto a Abraham, aunque ahí traduzcan pacto. Dios le dio un testamento. Porque le dijo a Abraham, mira, yo te voy a levantar una simiente. Yo los voy a salvar. Y cuando Dios dice, cuando Dios está dando este testamento, es como debe entenderse la palabra que traduce en pacto ahí. Cuando Dios le está dando este testamento a Abraham, le dice, bueno, te voy a dar mi palabra y empieza a buscar. Bueno, eso es figurativo y es pedagógico, porque no es que Dios tenga que buscar, pero empieza a buscar y dice, a ver, ¿por quién, cómo puedo empeñar mi palabra? Y ahí es donde cae este versículo. No hubo alguien por quien empeñar su palabra. Como no hubo por qué empeñar su palabra, él empeñó su propia palabra porque él es el más grande. Así que cuando Jesús estaba teniendo, en función de Elohim, esta conversación con Abraham, le dijo, voy a hacerlo por mí. Y lo que esto implica es que si Jehová mismo, para que se me entienda, no mucho me gusta usar la palabra Jehová, porque otro día le cuento por qué.
pero que si Jehová mismo tenía que venir a la tierra, Jehová mismo iba a venir a la tierra y Jehová mismo vino a la tierra. Jehová es Jesús. Y Él vino a la tierra y está cumpliendo este pacto. ¿Por qué? Porque no hay uno bueno. Y entonces Dios tenía que habilitar su salvación para nosotros, abrir nuestro entendimiento y revelarse. Porque si Él no lo hacía, a cualquier revelación de Dios, nosotros nos íbamos a perder. Romanos capítulo 1, no lo vamos a buscar, pero narra cómo el hombre, cuando empezó a ver la gloria de Dios expresada en su creación, se le ocurre la más brillante idea de que se pone a adorar la creación. Por eso es que antiguamente se adoraba al sol, porque pensaba que era un reflejo de Dios. Se adoraba a la luna, porque la luna tenía un efecto en las mareas o en las mujeres. Lo que nos pidan podemos, dijo otro brother por ahí. Pero tenía un efecto y pensaba que por esta creación tenía un poder. Así que el hombre se confunde porque no busca lo bueno, pero sí sabe, sí se reconoce limitado y busca adorar algo más grande que él, y empezaron a adorar la creación de Dios. Por eso es que hoy en muchos lugares necesitan ver la imagen, porque la idolatría es la misma. Necesitan palpar, porque el hombre trae un corazón hacia lo malo. Y por eso Dios necesita revelarse. La respuesta del hombre es completamente hacia el mal. Y para sintetizar esto, vamos a leer una oración que los apóstoles hacen justo después de haber sido apaleados por el nombre de Jesús. Hace muchos, muchos años, cuando yo era mucho más atarantado de lo que soy hoy, entré a un restaurante de comida rápida que tiene un par de arcos así, ya sabe usted cuál es, ¿va? No queremos dar regalías. Me subí a una mesa, eran otros tiempos, todavía eran tiempos de guerrilla, para que vea cuánto tiempo hace. Me subí a una mesa y grité, porque yo era... No le puedo explicar cómo yo era. Dios me guarde de llegar a explicar cómo yo era. Me subo a una mesa y grito en todo el restaurante: esto es un asalto. Y usted podría imaginarse las caras de todos. Y ¡pum! Salté de la mesa. Ya salté, gracias. Iba con un par de amigos que se empezaron a reír. Pero llegó el policía a escoltarme para que yo me fuera. Así que me echaron de ese lugar. Con justa razón, por supuesto, por supuesto. A veces padecemos el resultado de nuestras acciones, por supuesto. Ese restaurante ya no existe donde estaba a un costado donde está, ¿qué calle es esa? Sexta y 11 creo que es, ahí estaba, el primer restaurante de esos que yo conocí. Y alguna otra vez que yo fui y vi, ya yo iba avergonzado de pensar que tal vez ni me iban a dejar entrar. A veces sufrimos por nuestras cosas. Pero imagínese usted que a usted lo ven en la calle y lo identifican como un servidor de Jesús, y porque usted es un servidor de Jesús, usted no puede hacer algo, le impidan hacer algo. Imagínense que hoy, si yo me paro en este momento que estamos transmitiendo en las redes sociales y digo algo que es políticamente incorrecto, me convierto en una persona que tiene odio hacia un cierto grupo y por lo tanto me pueden bloquear. Eso sí que sería sufrir por hablar la verdad. Pero imagínese usted que yo estoy predicando un día en la plaza. O vamos a pensar en este momento y entran un par de soldados aquí y me llevan preso y luego me dan 20 latigazos en la espalda por eso. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería la suya? Bueno, esa es la postura en donde los apóstoles que están haciendo esta oración dicen. Si hubieran sido como los de hoy, dirían: Señor, en el nombre de Jesús, mándale fuego a estos ingratos, consúmelos, decretamos que se van a ir al infierno, decretamos. Así lo responderían.
Pero ¿cómo respondieron bíblicamente los apóstoles de Jesús? Hechos 4:27. Porque en verdad dice, en esta ciudad se unieron Herodes, como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado en la tierra. Esa es la reacción humana. Esa es la reacción humana. La reacción humana es perseguir lo correcto, perseguir lo escrito, perseguir lo bíblico. Esa es la reacción meramente humana. Por eso yo le decía a usted al iniciar, que en el mejor de los casos, cuando alguien escucha de Dios, por lo menos es indiferente. Esa es la menos mala de las reacciones. Sin embargo, que no nos pase a nosotros que cuando leamos la Escritura, siquiera no le pongo yo la prédica de ahorita, pero cuando leamos la Escritura podemos decir, eso no va conmigo, eso es para qué a época, eso, porque nosotros caeríamos en también ser indiferentes. Pero yo quiero aterrizar en el versículo 28, porque ellos están diciendo, lo persiguieron y lo mataron para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es decir, el versículo 28 nos da dos elementos. La mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? ¿Qué es la mano de Dios? ¿De qué habla la Escritura? Muchas veces, no siempre cuando habla de la mano de Dios, habla del poder de Dios. El poder de Dios y el propósito. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan a partir de ese momento. Por eso no puse predestinado, por eso puse prodestinado. Y porque el griego también ahí dice prodestino, no dice predestino, para que no pensemos en una elección antes, sino que Dios dice, en este momento de la historia, en su eternidad, a partir de tal año, cuando rechacen a Jesús, yo voy a cambiar las cosas y las voy a hacer así de ahí en adelante. La respuesta humana versus el propósito divino. Ya la hemos visto, es el rechazo. Dios lo sabía, Dios sabía que el humano lo iba a rechazar. Por eso es que Dios se tenía que mover con poder, con su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios más grande que usted puede experimentar es el conocimiento de que Dios le llamó a la vida eterna. Y las traducciones llaman el Espíritu Santo, que es la porción que Dios viene y pone en su corazón para vivir la vida y que le va a servir hasta que resucite, hasta que usted resucite. Ese es el poder de Dios. No hay poder más grande, aunque no lo sintamos, para nosotros, disponible para nosotros, que ese poder de Dios que Él ya puso en usted. Por eso, aunque usted no lo sienta a Dios hoy en la mañana, aunque no lo percibió, aunque ¿dónde estás? Que no te siento, no importa. El poder de Dios ya como resultado de la salvación, Dios lo puso en usted. Así que eche para adelante. Así que agarre la onda, así que vamos a la Escritura, porque ese mismo poder nos lleva a la Escritura para cumplir la Escritura, para cumplir nuestro propósito. Ese mismo poder es más grande que el enojo, que la depresión, que la tristeza, que la enfermedad o que cualquier otra cosa que esté dentro de nosotros. Es más grande de tal manera que nos da la capacidad de, a pesar de tener enfermedad, tristeza, no, lo que usted quiera, nosotros seguimos adelante porque no somos, como dice Hebreos, de los que se devuelven hacia atrás. Nosotros somos de los que hemos creído en el que nos llamó de tinieblas a su luz admirables y vamos para adelante hacia la resurrección. Esos somos nosotros. Esos somos todos los creyentes. Yo no estoy hablando de solo los que estamos acá. Estoy hablando de todos los que verdaderamente han sido llamados por el nombre de Jesús, han creído en Él y están dispuestos a seguirlo. No somos de los que nos volvemos atrás. Somos de los que vamos para
adelante a pesar de lo que nos tenga que vivir. Y en medio de todo eso, Dios se va a manifestar y nos va a dar su gloria y nos va a dar la victoria. Así es, hermano. Por eso, el propósito divino es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El propósito divino es que Dios en usted, Cristo en mí, dice la Escritura, es esperanza de gloria. Y no le prometió una vida sin problemas. Al contrario, a la vida de problemas que usted tiene, le agregó una vida de persecución por causa de su nombre. Pero en todas las cosas está escrito, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. No busque no sufrir como la voluntad de Dios a su vida. Sí busque no sufrir, por supuesto. Si tiene un dolor de cabeza y el médico le receta una medicina, tómesela. Si se puede evitar un problema, evíteselo. Si va a cometer un error y Dios no lo haga. Yo no estoy exacerbando o beatificando el dolor. No, a mí tampoco me gusta. Yo no sé cómo es usted, pero el otro día me están haciendo un trabajo dental y me dice el dentista, mire, ahí ya no nos tocar nervio usted. Así que si quiere se lo hago sin anestesia. Ya me desabroché la camisa, le quería enseñar mis 13 pelos que tengo aquí. Y cuando estaba por así decirlo, me recordé que alguna vez sí me ha tocado el nervio y dije, no, póngame. Pero es que miren, no vamos a tardar más, póngame. Porque el dolor no nos gusta. A mí, por lo menos a mí no me gusta. Así que no estoy buscando, no busquemos sufrir. Pero lo que usted tiene que tener claro es que este mundo es sufrido. Porque este es el mundo del mal. En este mundo hay pecado. Estamos bajo pecado. Y si usted va a seguir a Cristo, eso no se va a ir así. Nunca fue la promesa de Dios. Pero Dios lo va a acompañar en medio de cualquier cosa. Porque en medio de eso le dio su poder para que su gloria se vea en su vida. Así que sí, hay una promesa de vencer la enfermedad. Hay una promesa de vencer que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero lo que pasa es que hoy se crea mucha expectativa y si usted decreta tal cosa, van a venir tales cosas y a usted le... Pero eso Dios no lo dijo nunca. Porque Dios no nos prometió una vida sin sufrimiento. Y por eso repito, al contrario, si usted es un verdadero creyente, va a vivir persecución por causa de ser un verdadero creyente. Eso sí lo prometió. Así que el propósito divino es que nosotros conectemos que el poder que Dios nos ha dado en nosotros nos va a bastar. Es suficiente para enfrentar la vida. Y no hacerlo cobardemente. No hacerlo victimizándonos, sino entendiendo que su llamado sobre su vida es eterno. Es eterno. Que las cosas no se acaban cuando se acaban acá. Que hay una esperanza de resurrección. Que al final los buenos ganan, en el sentido de que Dios los hace ganar. Y por eso volvemos a Romanos, pero ahora al capítulo 8, a leer lo siguiente. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Porque Dios hizo una elección, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Dios te ha escogido y te ha marcado un destino. ¿De dónde tú empezaste? Venimos de estar bajo pecado. Bajo pecado, eso es nuestro origen. Pero a partir del momento en que Dios te encuentra, Dios te va a marcar un destino. Y ese destino son los días de vida que te quedan
en esta tierra desde el momento en que conociste a Dios hasta el momento que cierres tus ojos por última vez. Y ese destino es ser hecho conforme a la luz, que podríamos también interpretarlo así, de su Hijo. Eso quiere decir que la respuesta humana es rechazo a Dios, pero tu respuesta a ser un creyente y haber sido recibido y haber sido tú aceptado por Él y haber sido tú llamado por Él, es que tú vas a trabajar en lo que te queda, en llegar a ser como su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Como Dios mismo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó, cuando vivió, conectado con Él, dependiendo de Él, reaccionando como Él, caminando como Él, durmiendo como Él, viviendo como Él, comiendo como Él, etcétera, etcétera. Porque Él es el primogénito o el primer rubro, el punto de partida de donde todos los demás salvos podemos aprender. Si aquí no es que aprendas a ser como David, como Moisés, como Daniel, todas esas personas tienen grandes características, pero todas vinieron de Dios. Aquí es que tú te mentalices que la talla que tenemos que dar, que tienes que dar a partir de ahora, es ser como el Hijo de Dios. Él es el paradigma, Él es el modelo a trabajar y a imitar en nosotros. El versículo 30 agrega: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, también los había justificado. Y los justificó, pero también los va a glorificar. Y ahí es donde termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Que un día, frente a, si estás vivo, bueno, voy a empezar con los que va a afectar el primero. Va a afectar a aquellos que son predestinados, que son llamados por Él, pero que están en una tumba, sin conciencia. Va a llegar el poder de Dios e inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, va a dar su palabra y estas personas van a recibir un cuerpo nuevo, como el de Jesús. Esa es la primera, cuando el Señor regrese es lo primero que va a pasar. Y lo segundo que va a pasar es que casi inmediatamente tu cuerpo se va a transformar. No es como pasa en las películas, que va un brother, renuévame en el carro, va Señor Jesús, ya no quiero ser igual, y ¡pum! Se da y ¡pum! Y ya no hay alguien manejando en el carro y ¡pah! Se va a chocar. Eso está mal entendido y eso es Hollywood. Y Hollywood, usted sabe, se las echa buenas, pero no son reales. No, va a haber una transformación. Eso es glorificar. Eso es glorificar. ¿Cuál es mi desafío para usted? ¿Sabe por qué me quité los lentes? Yo tampoco, pero ya me los voy a poner porque no mucho lo miramontes. Bueno, sí lo miramontes, pero no específico. Mi desafío para usted hoy es, terminando la serie, ¿cuál es la mejor respuesta que usted puede dar? Trabajar en su vida, en cada vez ser menos usted y más como Jesús. Si lo personalizo, eso implicaría cada vez ser menos Vladimiro Efraín Vázquez, hablar número de PI 23510809. Ya se me olvidó. Eso usted me pone nervioso. 0101, así termina, por lo menos. 530101. Cada vez ser menos yo y cada vez ser más como Él lo dijo. ¿Y cómo dijo Él que había que ser? Hay un buen libro en donde está escrito todo lo que debemos de ser. Bueno, se lo recomiendo. Se llama la Biblia. Desde Génesis 1 hasta Malaquías, ahí está cómo hay que ser. Y luego, para entenderlo mejor, ¡pum!, lo refuerza en otro libro, en el mismo libro, en la parte B del libro que empieza en Mateo y termina en Apocalipsis. Hermano, quiera Dios que cada vez seamos más como Él, porque no es utópico, no es intangible, no es lo que yo piense, no es como yo sienta ser como Él, no es así. Todo eso
Dios no lo iba a dejar a la subjetividad de un humano que viene de estar arrastrado al pecado. Todo eso Dios lo iba a describir específicamente en su palabra. Eso es. Vamos a orar. Mientras los hermanos de alabanza suben, yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos para no distraerse y que pueda tomar unos minutos para reflexionar sobre lo que acaba de escuchar. Y quiero que compare cada vez que nosotros damos una respuesta de rechazo, de indiferencia, estamos actuando como no hijos. Ya sea porque yo pienso distinto, ya sea porque yo creo distinto, pero cada vez que damos una reacción contraria a la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es: queremos perpetuarnos en estar bajo pecado. Pero un creyente no puede vivir así. Uno que fue llamado, uno que fue escogido, tiene que voltear a Jesús y conectar que así ha de ser. Conectar que eso es lo que espera Dios de él. Y por favor no lo ponga como, bueno, tengo que hacer milagros. No. No estoy hablando. Si eso se da, es un plus. Estoy hablando de su carácter. Estoy hablando de su respeto a la Escritura. Estoy hablando de su cumplimiento a la Escritura. Estoy hablando de someter cualquier emoción, sea esta la ira, la tristeza, sea esta buena o mala, someterla a vivir como Dios ha dicho. Nosotros, como lo decía hace un instante, ya no estamos bajo el pecado, aunque a veces pareciera que sí. Por eso Dios ha puesto su poder en usted para romper eso. Usted no se puede seguir excusando en que, ese es mi apellido, así soy yo, cuando a eso contrarie la palabra de Dios. Y llamarse creyente a la vez. Eso ya no podemos darnos la opción. Porque por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y claro, no lo hacemos perfecto, no lo hacemos bien, vamos a hacerlo con error, porque repito, somos humanos, pero eso es un viaje que hay que meternos. Aunque a veces perdamos el boleto, aunque a veces perdamos, no tengamos para comprar lo que pensamos que necesitamos, no, en ese viaje hay que meternos. Y ese viaje empieza entendiendo la autoridad de la Escritura sobre nosotros y la Escritura como modelo de lo que Jesús es. Y esa es la invitación en esta mañana. A veces pensamos que Dios de lo imposible tiene que ver, por ejemplo, con partir el mar, o que tiene que ver con hacer llover maná del cielo, y por supuesto, pero aplíquelo más a su persona. Tiene que ver más con que usted se rinda a Cristo.
Tiene que ver más con que usted someta su carácter, su temperamento a Cristo. Esa es la verdadera imposibilidad, porque es la suya. Es lo que nos imposibilita a nosotros ser más como Jesús cada vez. Soberano, tuya es toda la gloria. Sí, Señor, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria, Señor. Quiero hacer 3 oraciones en esta mañana. En primer lugar, quiero orar por aquellos que nunca han confesado a Jesús como su Salvador. Si en tu mente, si en tu corazón está esa inquietud, yo quiero conocer más de Dios, Dios te está llamando. Si estás sintonizando esto por primera vez o si viniste hoy, Dios te está llamando. Quiero invitar a hacer la oración conmigo. Señor, recíbeme como tu hijo. Quiero recibirte como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Y a partir de hoy, Señor, ayúdame a seguirte. Quiero ser tu discípulo. Es algo que usted le puede decir. Pero también quiero orar por cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes, para que Dios nos ayude en este viaje. Padre, Señor, tu palabra está en clara y tú la has revelado y cada vez continúas esa revelación más y más. Ayúdanos como creyentes, Señor, en ti, a entender, Padre, que tú has puesto una morada tuya en nuestro corazón. Que tú dijiste, voy pues a preparar esa morada, y que en el tiempo justo enviaste esa morada sobre cada creyente en ti. Y que esa morada, Señor, es tu poder en nosotros, es tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a conectarlo, Señor, para que vivamos piadosamente, para que vivamos como tú has dicho. Ayúdanos a doblegar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ánimo a tu palabra y a seguirte en medio de todas circunstancias, a ser un testigo o una testigo fiel de lo que tú haces, de lo que tú eres, de quién tú eres. Señor, despierta en esta congregación, despierta en todos los que hoy sintonizan o lo verán. Despierta en nosotros ser seguidores tuyos, ser discípulos del Mesías, servirte, honrarte por sobre todas las cosas. Despierta en nosotros, Señor, el ser cada vez más como tú, Señor. Despierta en nosotros un amor por tu palabra, pero también el poder para cumplirla, la valentía para hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Por último, yo quiero orar por cualquier necesidad que usted traiga esta mañana. Quiero orar por cualquier circunstancia adversa que está ocurriendo en su vida. Yo no sé qué necesidad usted trae o usted está viviendo en este momento, pero yo quiero orar que Dios sea favorable para usted, que sea favorable para su vida. Señor, nosotros somos tus siervos, somos tus hijos. Pero en este mundo, Señor, vemos aflicción. Y hoy traemos necesidades delante de ti que queremos presentar. En primer lugar, Señor,
Ayúdanos a entender qué aspectos de nuestra vida deben de vivir una transformación para no colocarnos nosotros mismos en posiciones que después vamos a sufrir. Ayúdanos a entender qué derechos legales hemos entregado al enemigo y por esos derechos legales que Él esté afectándonos. Pedimos perdón en ellos, Señor, y pedimos que tu sacrificio, recordándolo una vez más, como el centro de nuestra creencia, como el centro de la revelación que tú has dado a nosotros. Tu sacrificio, Señor, es perfecto y perdona cada necesidad y cada infracción que hemos cometido y que ha provocado esta necesidad. Pero también te pedimos una intervención, Señor, en aquellas cosas que no controlamos. Señor, que tú intervengas en esta congregación. Señor, en el nombre de Jesús, que puedas intervenir en lo que está ocurriendo en la vida de las personas que nos sintonizan, que hoy viven esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Venimos delante de ti, porque tú lo dijiste, porque tú lo estableciste, que podíamos llegar a ti, que tú eres el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pero también que tú eres ese pastor que hace que nada nos falte. Eso lo pedimos. Donde haya necesidad de salud, que haya sanidad. Donde haya necesidades económicas, que haya una provisión. Donde haya necesidades familiares, Señor, que tú puedas proveer conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén y amén. Que Dios lo haga, que así sea. Que Dios se manifieste a nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Que se manifieste en nuestros pensamientos, que se manifieste en nuestra emoción, que se manifieste en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana, siempre esperándolos con mucho cariño.